Si decimos siempre, que los problemas son importantes, es porque sentimos que lo son, no es por nada más, ¿no? Y este es muy importante porque la semana pasada o la anterior le hablamos de una entrevista de todas las que hemos visto, para nosotros es la más importante que han hecho a Teodoro Obiang Mambasogo, ¿no? Ese panafricanista que de momento no nos ha aceptado la entrevista, pero se la da a CNN y demás personas. Entonces, esta entrevista es muy importante porque la entrevistadora, Amanpour, que desde aquí nos quitamos el sombrero por el trabajo que hizo y se lo agradecemos porque fueron preguntas muy interesantes, ¿no? Queremos rescatar esta entrevista y hablar de ella y comentarla con ustedes. Por favor, siéntense libre de ir comentando en el chat, porque la entrevista es muy importante y la deberíamos tener presente siempre. Lo primero, esta entrevista comienza con que la entrevistadora le hace la siguiente pregunta a Obiang Mambazogo. Uno de sus miembros, miembros de gobierno le ha llamado Dios, qué es lo que piensa al respecto, ¿no? Esto es más importante no por lo que piensa Obiang Mambazogo, que cualquier guinea ecuatoriano sabe que le gusta moverse en este tipo de aguas donde se le llama Dios o Todopoderoso o cualquier otro nombre, ¿no? Pero es importante por la parte que nos toca, ¿y cuál es? Que gente de carne y hueso llamen a otra persona de carne y hueso Dios. Esa es la parte importante, que haya guineoecuatorianos que suben a Obiang Bazogo a la categoría de Dios. Estas personas tienen que ser conscientes que ya hay registros como este que vamos a compartir y son una vergüenza, diría yo, para toda su familia, ¿no? Llamar a otro ser humano de carne y hueso Dios. Eso sería el no va más, ¿no? Pero vamos a seguir y por favor escuchen atentamente esta entrevista. La vamos a cortar, la vamos a empezar, la vamos a seguir desde diferentes perspectivas para que entiendan lo importante que él es, por lo menos para nosotros. Vamos a empezar. Escuchen atentamente. Once upon a time, one of your ministers on one of the television stations that you run likened you to God. Basically said, our president is God. Do you agree? Nunca yo puedo presentar. Le dice la entrevistadora que uno de sus ministros le comparó con Dios y le pregunta, ¿está usted de acuerdo? Una pregunta directa, ¿no? Esto es muy importante. Por un lado, se está hablando que un señor dice que otro señor es Dios. Y le preguntan al señor que han elevado a la categoría de Dios si está de acuerdo. Escuchen atentamente porque Teodoro Obiang efectivamente habla y como no podía ser de otra, en este medio, en ese sitio donde estaba, no puede reconocer que se siente Dios, ¿no? Y obviamente dice que no. Pero entiendan ustedes, repetimos, que un ser humano ha llamado a otro ser humano Dios. Una vez que elevas a un ser humano a la categoría de Dios, ¿qué es lo que le va a frenar de quitar vidas humanas? ¿Qué es lo que le va a frenar de pensar que es el mejor de todos los mejores de los mejores? ¿Qué le va a frenar en pensar que es el mandamás, el que siempre acierta? ¿Qué le va a frenar de pensar que no tiene ni una culpa de la crisis que hay en Guinea Ecuatorial ahora mismo? Si ustedes ya ustedes, los que lo hacen, ya le han subido a la categoría de Dios. Escuchen atentamente. Presentarme I como un can Dios. never Yo soy present un ser myself as humano God. I am a y human being, modesto. a very modest Por lo one. tanto, And que diga therefore, un if a ministro que yo soy minister un says, Dios, I am God, ¿en qué aspecto how can a human un being ser liken humano himself to puede God? asimilar a un Dios? These are things people express Son sometimes palabras with que a no veces la grounds. gente expresan sin fundamento. Well, you know, I've been covering elections all over the world for a long time. And from what I gather from Equatorial Guinea, certainly what many of the independent observers say, is that, frankly, there isn't democracy in your country, even though you promised it back in 1991, and that all the opposition members, parties, the ones you talk about, are either in jail during the elections or
tortured or, filling up the prisons, basically unable to mount any kind of credible political campaign. Esta pregunta también es importante, como les hemos dicho, esta entrevista del 2012 es importantísima. Le dice que, a pesar de que el proceso empezó en los 90, ¿por qué cada vez que hay elecciones los partidos políticos se sienten amenazados, están encarcelados, se les viola sus derechos de varias maneras y realmente al final no tienen la posibilidad de presentar ni un tipo de resistencia o ni un tipo de rivalidad frente al PDGE, ¿no? Esto es algo que ocurre. Y la razón por la que traemos esta entrevista del 2012 es que Guinea Ecuatorial es un calco de sí misma, o sea, Guinea Ecuatorial de hoy. Todo lo que ocurrió en estas elecciones ha ocurrido antes y ahí lo están diciendo. Durante las elecciones se encarcela a opositores, se les priva de libertad. En las barreras no pueden pasar para ir a hacer su campaña, etcétera, etcétera. Y en este caso en concreto, han asaltado la sede de un partido político, Ciudadanos por la Innovación. La sede de este partido ha sido asaltada durante el periodo de elecciones. Entonces, es lo que se pregunta. Usted ha prometido democracia, ¿cuándo va a llegar, no? Escuchen la respuesta porque es la verdad. Does that bother you? ¿Te molesta eso? Bueno, a mí no me consta de que un líder de un Well, partido I don't have de any la proof oposición that there is a single esté en political la leader of cárcel. the opposition group in Pero jail. los que Como decimos, esta entrevista es muy importante. Obiang Mambazo está diciendo que a él no le consta que un líder de un partido político esté en la cárcel. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque en la situación que estamos, aparentemente esta respuesta le valdría. ¿Pero por qué aparentemente? Porque según parece, habían ilegalizado primero a Ciudadanos por la Innovación. Lo habían hecho ilegalmente, valga la redundancia, ¿no? Entonces, aparentemente Obiang Mambazogo ya tiene todas sus fichas preparadas, o sea, que te ilegaliza el partido y te mete en la cárcel para que luego diga que en la cárcel no hay nadie de la oposición, lo que hay en la cárcel son delincuentes. En este programa vamos a demostrar, sin lugar a duda, que hay un delincuente que está subiendo y bajando y repartiendo juguetes en Guinea Ecuatorial, un delincuente probado, y hoy les vamos a traer las pruebas de esto, ¿no? Que por cierto, en esta misma entrevista habla de corrupción, y si no, en lo que hoy o ayer hizo ahí en la tele, ¿no? Que también vamos a compartir. Escuchen atentamente. han estado en Those la who are in cárcel han sido jail por are not delitos there for comunes, political no crimes. delitos They are in políticos. jail for petty Los crimes. líderes de los partidos There is ejercen no la política persecution libremente whatsoever y of no son political leaders, perseguidos, except for those who are actually involved in salvo attempted coups aquellos to assassinate the que president se han metido or to en create the las kind of problem that tentativas might para upset asesinar constitutional al bodies, presidente because o we para believe crear in un justice, problema which que is afecta impartial. la justicia, que es imparcial. Eso, como están escuchando ustedes, Obiang Mambazo dice que se ejerce la política abiertamente en Guinea Ecuatorial. Señor Andrés Esono, aquí es donde nos quejamos de lo que hace usted, no sabemos si ejerce la política. Este es precisamente el punto donde nos quejamos, que el señor Teodoro Obiang Mambazo dice que usted, por poner un ejemplo, ejerce la política libremente en Guinea Ecuatorial y usted sigue ejerciendo la política libremente en Guinea Ecuatorial presentándose en las elecciones. En estas condiciones, señor Andrés Osonundo, ¿usted entiende por qué nos preguntamos qué suele ir a hacer? Si por un lado Obiang Bazou dice que gente como usted ejerce la política libremente sin ningún tipo de molestias y por otro lado usted mismo se queja de que no puede maniobrar, no puede hacer su campaña, no puede hacer lo otro, no puede hacer lo otro, ¿no sería más fácil, señor Andrés Sonondo, por lo menos ponerse de lado para que Obiang Bazou no le señalice como el qué? De los que hace que él pueda decir que se ejerce libremente la política en Guinea Ecuatorial. Esto es muy importante para nosotros porque va a estas entrevistas y escuchen atentamente porque él sale de la entrevista, según sus palabras, como un santo.
Cuando se le dice que durante las campañas se mete en la cárcel a los políticos, asaltan a las sedes de los partidos políticos, etcétera, detienen a los líderes. Señoras Andrés Ondo, usted va a estas elecciones haciendo esto, ¿verdad? De alguna forma. Que el señor Obiang pueda aparecer diciendo que se ejerce libremente la política en Guinea Ecuatorial. Si usted no fuera, sería otra situación. Y luego si el señor Zobian, que aparentemente lo que le molestaba es que quería ir a las elecciones, es que dos tercios de lo mismo. Si no hay libertad, ¿por qué están acompañando al señor Obiang? ¿No ven que ustedes le están dando la posibilidad de decir en la CNN que se ejerce libremente la política en Guinea Ecuatorial? ¿Ustedes no lo ven?